Seguimos en Radar a un día de esta apertura parcial y ya vimos la visión de un médico y exrepresentante de la OMS y también de Fede Cámaras y de una economista, y ahora nos acompaña un político, Ricardo Lombana, para hablar de temas de democracia, transparencia, orden público y legalidad. Doctor Ritter. En estos días han surgido, además de las muchas consideraciones acerca de las vacunas de los médicos cubanos o de otras nacionalidades por contratar, y por supuesto las cifras económicas que acabamos de ver, pero también han surgido en redes sociales, en artículos de opinión, algunos cuestionamientos sobre la procedencia, sobre la legalidad, sobre la pertinencia de algunas de las medidas, la constitucionalidad de las mismas, el amparo jurídico que han tenido y que tienen, así como situaciones de orden público que se suscitaron el jueves y que produjeron una cantidad de arrestos y produjo en muchas personas una indignación ciudadana por el uso desproporcionado de la fuerza contra los jóvenes que protestaban. De manera que ahora tenemos, aparte de las consideraciones y de las polémicas sobre la parte sanitaria, sobre la parte económica, sobre la parte social, también la tenemos sobre la parte jurídica y, digamos, también política de las medidas que se han tomado. De manera que vale la pena que le echemos también un ojo a esa otra parte del problema que muchas veces soslayamos y que ha hecho mucho ruido esta semana, que es la legalidad o constitucionalidad del confinamiento y de otras medidas que se han tomado con relación a la movilidad de las personas. Así es, Ricardo Lombana, y empiezo con una pregunta amplia en la que puede desarrollar varios de los temas que dijo el doctor Ritter. ¿Está la democracia y el Estado de Derecho están en cuarentena durante esta pandemia? Definitivamente que sí. Pienso que está el Estado de Derecho en cuarentena y la democracia también. Yo colocaba en mis redes sociales en estos días, apelando tal vez a una denominación cruda de la situación, que teníamos que dejarnos del lenguaje diplomático y empezar a hablar con nombre y apellido los problemas institucionales que tenemos, que yo considero que comprometen y condicionan la posibilidad que tenemos los panameños de salir airosos de los otros problemas que tenemos hoy, porque vemos siempre el análisis en orden: la crisis de salud, la económica, la social y la política, porque evidentemente el salvar vidas está en lo más alto de la prioridad. Pero eso no quiere decir que la ausencia de institucionalidad, la ausencia de Estado de Derecho, la ausencia de democracia y el vivir en un país en el que simplemente todo parece un mercado, incluyendo la justicia y las instituciones, eso precisamente condiciona todo lo demás. Y yo afirmo esto empezando por el punto que mencionaba el doctor Ritter. Las instituciones de justicia están allí para, entre otras cosas, controlar el ejercicio del poder, controlar desde la Constitución y desde las leyes el ejercicio del poder. Y aquí el presidente de la República y su equipo decidieron desde el día 1 aplicar el Código Sanitario en lugar de invocar el artículo 55 de la Constitución y decretar un estado de urgencia. El día 26 de marzo, en la reunión a la que a mí me invitó junto a otros 2 ex candidatos independientes, el presidente de la República, ese día, 26 de marzo, yo le pregunté al presidente por qué había preferido esa vía y por qué no habían invocado el artículo 55. Esa pregunta no fue respondida, fui remitido a los asesores legales
con los que nunca hubo contacto, desafortunadamente. ¿Y por qué repaso este episodio? Porque hemos venido por 5 meses siendo controlados en nuestra libertad individual, en nuestra libertad de circular, en nuestra libertad de empresa, incluso en nuestra libertad de reunión y de asociación y de protesta pacífica, y por ende de libertad de expresión, a través de leyes menores, a través de decretos e incluso a través de conferencias de prensa. Ricardo. ¿Y cuál es aquí para terminar la idea? Sí. El razonamiento detrás de esto es que era necesario para poder combatir la pandemia. Pero cuando vemos las cifras y los resultados de la lucha contra la pandemia, tanto en los contagios, el crecimiento de los mismos, la muerte por millón de habitantes, la cantidad de fallecidos, evidentemente que salta a la luz si hemos producido resultados, se han producido resultados con toda esta restricción de libertades, y para algo está la Corte Suprema de Justicia, que debe decidir sobre esta situación, pero que, como se manejan las cosas en este país, la Corte decide convenientemente, por razones de conveniencia política, no abordar un tema que tiene que ver eminentemente con el Estado de Derecho y la protección de libertades en el país. Usted decía que dejáramos la diplomacia a un lado, y la pregunta que le hago es si es un problema jurídico, o sea, del artículo de la Constitución que se invoca para el estado de emergencia o de urgencia, o si es un problema político, de lo efectivas que han sido las medidas y sobre todo de la credibilidad que el día de hoy tiene el gobierno para llevarlas a cabo. ¿Qué piensa? Pienso que son ambas cosas, pero definitivamente que la parte de la ejecución gubernamental y el problema político pesa hoy mucho más, porque ya hemos visto 5 meses en gran medida de desatinos. Definitivamente que al inicio se apoyaron tal vez en un sustento jurídico inapropiado o incorrecto para poder ejecutar o implementar toda una serie de medidas de restricciones. Pero habiendo eso pasado hace 5 meses y viendo los resultados de todas las acciones y decisiones que han tomado, yo tengo que contestarte que el problema hoy se convierte en un problema mucho más político, mucho más de incapacidad de enfrentar la realidad que está exactamente ahora mismo comprometiendo la salud de los panameños, la economía de los panameños, la supervivencia de muchísimos micro y pequeños empresarios, y comprometiendo, como lo decíamos al principio, la propia democracia y nuestras propias libertades. ¿Cuál es su lectura de lo que va a ocurrir mañana y de la forma en que lo comunicó el gobierno? Hay quienes piensan que el gobierno tiene un problema de comunicación, pero también hay quienes argumentamos que el problema es mucho más grande que solamente la comunicación. ¿Cuál es su lectura? Bueno, mi lectura es que la gente pregunta mucho, Sabrina, ¿qué hubiese hecho usted si usted hubiera estado al frente de esta pandemia? Yo no voy a hablar de eso en este momento, pero lo que sí voy a decir es que uno espera ciertos mínimos. La pandemia es una situación extraordinaria, por supuesto que es extraordinaria y compleja, pero uno espera ciertos mínimos. Y uno de esos mínimos que la ciudadanía espera es un liderazgo que le dé seguridad y tranquilidad a la ciudadanía. Y cada vez que el Estado comunica algo, cada vez que el gobierno se dirige al país para comunicarle algo, el resultado es más incertidumbre que certeza, más zozobra y confusión que claridad sobre el futuro y sobre las medidas que se están comunicando. Y ha sido tan recurrente esto que a veces uno hasta piensa si es realmente intencional para mantener a la ciudadanía confundida, porque es hasta difícil de creer que teniendo el presupuesto que tienen, teniendo al personal de comunicación que tienen, gente que allá adentro tiene experiencia en comunicación oficial,
habiendo creado estos comités consultivos para precisamente analizar esto, habiendo tenido tantas advertencias y quejas de la ciudadanía con respecto a la confusión y a la incertidumbre que generan al comunicar que la semana pasada o hace unos días pues se comunica una medida de alta importancia y una vez terminan de comunicar la medida, vemos tanto en las redes sociales como en los programas de opinión, como en las llamadas que hacen los ciudadanos a los programas de radio, una incertidumbre generalizada que no han sabido corregir. Y esto es grave. ¿Por qué es grave? No solo porque la gente no entienda, sino porque generar más incertidumbre y más zozobra en un momento en el que lo que requieres es poner una luz al frente y decir hay un camino por el que vamos a recorrer, estas son las medidas, comunicarlas con claridad y generar tranquilidad en la ciudadanía. Es hasta peligroso estar generando tanta zozobra y tanta confusión y tanta falta de explicación sobre la comunicación que están llevando adelante. Hablemos un poco de la voluntad del gobierno y de la transparencia. Ya pasó mes y medio desde el discurso del presidente Laurentino Cortizo en la Asamblea. Una de las promesas que hizo en ese momento tiene que ver con el descuento de salarios a altos funcionarios por ley. Eso al día de hoy no es una realidad y han pasado 5 meses de crisis. ¿Qué le dice eso a usted de la voluntad de este gobierno para ser transparentes? A mí me queda absolutamente claro que no existió la voluntad por los primeros 5 meses o 4 meses y tanto, ninguna voluntad probada y manifestada de hacer recortes a gastos innecesarios, entre ellos recortes a salarios. Porque la propuesta de reducir gastos innecesarios y de reducir salarios estaba en la mesa del presidente de la República, presentada no solo por mí, nuestro movimiento, por otros sectores también, desde el finales de marzo. Y simplemente no hubo ninguna acción concreta durante todos los primeros 4 meses y tanto, hasta el 1 de julio, que se anuncia que se va a hacer. Miren todo el tiempo que ha pasado y todavía no tenemos el proyecto aprobado. Y ahora el presidente dijo que lo puede pasar por un memorándum. Voy a hablar ahora de otras instituciones y órganos del Estado. La justicia, por ejemplo, ¿considera usted que en el caso Odebrecht finalmente habrá justicia sin selectividad? No, pienso que no. Yo ya no tengo fe en que va a llegar al fondo el tema Odebrecht. ¿Por qué? Porque para mí es un ejercicio sencillo. Cuando los delatores de Odebrecht declararon frente al país y frente al mundo cuáles habían sido las partes involucradas en Panamá en el escándalo Odebrecht, todos los panameños escuchamos que allí estaban 3 administraciones distintas, 3 partidos políticos distintos y toda una gama o un grupo de empresas, contratistas, subcontratistas e instituciones financieras panameñas y firmas de abogados. Pregúntese usted hasta la fecha de hoy, de todo eso que dijeron los delatores, ¿cuánto ha sido siquiera empezado a investigar? Tal vez ni el 10%. Y cuando vamos al análisis de las investigaciones a los políticos o a los grupos políticos vinculados al escándalo, cuando tú investigas a uno solamente, pero no a los otros 2, evidentemente se trata para mí, yo lo veo como un simple show, como una simple medida de hacerle creer a la gente que estás investigando y que vas a llegar al fondo del asunto. ¿Por qué? Porque si no los agarras a los 3, en términos de los grupos políticos que participaron y las administraciones que participaron, evidentemente una necesita a la otra, ya sea para negociar impunidad o para chantajearse. Entonces, el pacto o la negociación política entre los 3 grupos grandes políticos del país es necesaria para ellos, la necesitan para sobrevivir, lo he dicho desde el día 1. Y hoy vemos a Ricardo Martinelli y a Juan Carlos Varela subiendo y bajando escaleras con respecto al caso de Odebrecht, pero no vemos nada con respecto a la administración del PRD y de Martín Torrijos, donde también se hicieron señalamientos por parte de Odebrecht.
ni tampoco vemos muchos otros actores. Entonces es muy fácil poner a subir y bajar escaleras a un expresidente o a otro expresidente. Siempre y cuando no sea del partido que te designó como procurador. Claro, porque para que caiga la parte del panameñismo, porque no es todo el panameñismo, no es todo el Cambio Democrático, no es todo el PRD, para que caiga la parte del panameñismo que estuvo vinculada al escándalo de Brecht, también tiene que caer la parte del Cambio Democrático si estaban juntos cuando esto se hizo. Claro. Y conocen la información. Y por ende también conocen la información de la parte que le corresponde al PRD. Entonces, se tendrían que hundir todos y con ellos los otros actores. Entonces, cuando tú solo vas contra uno o contra dos, para mí eso es simplemente una distracción o un intento de mostrar que se está haciendo algo. Y tengo que confesar que estoy un poco decepcionado del procurador Ulloa, porque solo escucho entrevistas, mientras en Suiza, en Estados Unidos, en Sudamérica, en España y en muchas jurisdicciones, no solo hay procesos, hay condenas y hay noticias, hay hasta confesiones de parte, FCC y otros, de coimas pagadas en Panamá, pero que para el Procurador General de la Nación y otros parecieran ser solo una ficción. Ricardo, ya que menciona FCC, ¿qué opina de las declaraciones del presidente Cortizo de que personalmente va a negociar al más alto nivel con esta empresa para que se termine y se pague lo justo en el proyecto de Ciudad Hospitalaria? Me preocupan dos cosas. Primero, me preocupa que sea él personalmente el que negocie, porque él fue el mismo que nos dijo que en este país no iba a haber intocables, y hay intocables, que él era el que iba a mandar, y aquí manda más Benicio Robinson, Pedro Miguel González y otros factores de poder. Él fue el mismo que nos dijo que aquí se iba a acabar el relajo y toda una serie de cosas que resultaron ser mentiras. Entonces a mí me preocupa que el presidente de la República, habiendo confirmado que esa ha sido su conducta o su contradicción entre lo que se dice y lo que se hace, sea el que lidere las negociaciones, y lo digo con mucho respeto. Y segundo, la Ciudad de la Salud, mira, el otro año, si la Ciudad de la Salud llega al otro año sin terminarse, que lo más seguro que va a llegar al otro año sin terminarse, va a igualar el tiempo de construcción de la ampliación del Canal de Panamá, 9 años. Y aquí hay confesiones en España de que hubo pagos de coimas, de que hubo corrupción, los responsables no han pagado cuentas y pareciera que no van a pagar cuentas. El pueblo panameño es la gran víctima porque se decidió en la administración de Juan Carlos Varela pues paralizar la obra con el cuento de que había que paralizar la obra para poder investigar, y eso es solamente una excusa porque otros países han demostrado que se pueden hacer ambas cosas al mismo tiempo, y hoy tenemos una realidad lamentable. Una negociación con una empresa que practicó actos de corrupción en Panamá, una negociación que se da a espaldas de la ciudadanía porque no conocemos qué se está negociando, y ya una obra que se licitó por 500 y tantos millones va por 800 y tantos millones por las adendas y otros elementos, y producto de esta negociación seguramente quedará cerca del doble de su costo, y los panameños sin tener acceso todavía a una salud digna. La obra debería estar ya lista y los responsables deberían estar ya pagando las cuentas. Pero como son las cosas en nuestro país, probablemente los principales responsables estarán en la galería de fotografías en la entrada de la Ciudad de la Salud cuando la inaugure. Bueno, después de estas palabras tan duras y temas tan serios, doy un último viraje a la entrevista también para introducir el siguiente tema. Usted puso un tuit en estos días que me recordó sus tiempos de Proyecto Criollo, describiendo la cara de su esposa cuando le dijo que usted sacaba solamente basura los martes y jueves, día de hombres y en su horario. ¿Qué piensa Ricardo Lombana del humor como válvula de escape para poder manejarnos en esta crisis? No solo pienso que es una válvula de escape, el humor es parte de la vida, es parte de la salud. Todos sabemos que una de las grandes consecuencias de la pandemia y del encierro y el confinamiento ha sido la afectación de la salud, sobre todo la salud mental. La incertidumbre genera un daño terrible en la salud mental de las personas. El humor
es y seguirá siendo, sobre todo en estos tiempos, no solo una válvula de escape, sino un mecanismo, o sea, un mecanismo para la crítica, un mecanismo también para relajarse, un mecanismo también para opinar, porque forma parte de la libertad de expresión. En ese caso, por ejemplo, cuando yo hice mi comentario sobre la sacada de la basura los martes y los jueves, evidentemente estaba haciendo dos cosas al mismo tiempo. Estaba haciendo uso del humor o contándola de una manera humorística porque me había pasado y me ha pasado en otras ocasiones y muchas otras cosas que pasan en la pandemia, pero al mismo tiempo era una crítica de lo ridículo que a veces puede ser este tema de libertad por tiempos y libertad concedida, como dice el ministro de Salud. Bueno, muchas gracias. Yo le recomiendo no hacer humor o no hacer chistes con los días que tiene que sacar la basura. Mejor sáquela todos los días, Ricardo Lombana. Doctor Ritter. Me quedó claro, me quedó claro después de cuando dije que yo solo sacaba la basura los martes y los jueves y en mi hora, después me quedó claro. Doctor Ritter.